Bien, y en continuidad al tema que nos ocupa esta mañana, protección a los consumidores, damos la bienvenida a Danilo Pérez. Él es del Centro para la Defensa del Consumidor. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz año. Feliz año nuevo, muy buenos días, Wendy, qué gusto estar acá en el programa. Y también un cordial saludo a las amigas y los amigos que nos están sintonizando y a todos desearles también un feliz año nuevo y ojalá que las esperanzas, las expectativas se logren cumplir precisamente este año 2020. Hace un momento hablábamos con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y nos contaba a grandes rasgos cuál ha sido el balance de esta temporada navideña, el comportamiento que ha tenido, por ejemplo, y las irregularidades que ellos han encontrado sobre algunos establecimientos, productos o servicios. Desde su expertise, ¿cuál es el balance, cuál es el análisis que hace usted sobre esta temporada navideña y el comportamiento también que han tenido los consumidores en cuanto al uso de la ley de protección al consumidor? Bueno, yo creo que el país ha logrado avanzar cada vez más en materia de protección al consumidor relacionado a la perspectiva de mercado, de la funcionalidad del mercado. Me refiero a ello con que las y los consumidores han hecho, yo diría que más uso del tema de la información. Creo que el consumidor cada vez más está informado de sus derechos y a partir de eso hay una mayor exigencia por parte de lo que establece la Ley de Protección al Consumidor, así como de los mecanismos que se van estableciendo. Sin embargo, una cosa es el uso que se hace sobre el tema en materia de Ley de Protección al Consumidor y otra realidad es en materia ya del cumplimiento. Creo que en materia del cumplimiento es importante las reformas que se han movido en varios sentidos, por ejemplo, en materia de las telecomunicaciones y transmisión de datos, algunas reformas que se han hecho en materia del sistema financiero. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que todavía falta poner en perspectiva. Sin embargo, creo que el consumo ha tenido un comportamiento en este momento adecuado, eso hay que señalarlo. Creo que las relaciones de mercado entre proveedores y consumidores se han mantenido bastante estables, pero creo que hay que sí ponerle atención a algunos de los temas que son fundamentales. Por ejemplo, el tema de la transmisión de datos, el tema de las telecomunicaciones, a mí me parece fundamental en el sentido de que en el prácticamente el año pasado, se aprobaron las normas de calidad en materia de telecomunicaciones y transmisión de datos. Creo que a estas alturas la población o el consumidor en términos general debería de conocer un balance, tener un balance del impacto que está habiendo en materia de protección al consumidor en la prestación de este servicio en particular, que no hay que negarlo, que había sido uno de los servicios bastante denunciados en materia de orden e importancia de las denuncias más recibidas por parte de protección al consumidor. Esto es un elemento que a su juicio falta. ¿Qué otros aspectos se deberían de reforzar en materia de protección al consumidor? Bueno, yo creo que en materia de protección al consumidor, por eso dije al inicio que en materia de la relación entre el mercado y los consumidores se va estableciendo una relación adecuada desde la perspectiva de los marcos legales existentes. Sin embargo, creo que deben haber otras preocupaciones y hacia ahí deben de pegarse los virajes, hacia ahí deben de darse los golpes de timón, porque para mí se vuelve fundamental temas esenciales como el derecho humano al agua, como el derecho humano a la alimentación, que creo que hay que ponerle muchísima atención porque todo eso está ligado al tema de costo de vida. Normalmente se habla del tema desde una perspectiva de desarrollo económico, pero no se hace un planteamiento que tenga que ver más desde una perspectiva de desarrollo social. Y yo creo que sí, en materia de protección al consumidor tenemos que ponerle atención. Dicho en otros términos, lo voy a resumir en este sentido. Es decir, ¿cómo hacemos posible para que el poder adquisitivo de la población salvadoreña, del ciudadano común y corriente, cómo hacemos factible para que el trabajador
la trabajadora mejore esa posibilidad económica de poder adquirir sobre todo bienes y servicios, pero bienes esenciales que son para la vida. Y yo creo que aquí hay como de los puntos más débiles en materia que no están permitiendo determinado tipo de desarrollo social todavía en el país. A propósito, ustedes han realizado un estudio sobre el tema de la migración que me parece muy interesante. Se llama El Salvador, Mosaico de la Migración, realizado por el Centro para la Defensa del Consumidor en conjunto con Oxfam. ¿Qué destaca sobre todo este estudio y dónde surgen estos datos? Bueno, este es un estudio que fue apoyado por Oxfam. Es un buen punto precisamente ponerlo ahorita en la discusión. Porque el estudio lo que nos permite abordar es que en definitiva la población está migrando por razones económicas. Esa es la principal razón. Parece fácil hacer esta afirmación que estoy señalando, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos a realizar este estudio y analizamos fuentes secundarias de información, así como fuentes primarias de información con personas de círculos que se realizó con adolescentes, con jóvenes, con mujeres, etcétera, con grupos poblacionales, nos dimos cuenta que en efecto el gran problema que tiene el país tiene que ver a la base con el tema económico. Bien, ahí tenemos, Danilo, un fragmento que destaca este informe que ustedes han realizado. Dice, más del 60% de las personas que deciden migrar lo hacen por la búsqueda de mejores condiciones económicas. Cerca del 50% de la población ocupada presenta situaciones de empleo precario o desempleo. Esto se puede relacionar con el 44% de las personas que decidieron migrar y si contaban con un empleo al hacerlo, pero este era insuficiente para mejorar sus condiciones de vida. Ahí dice, más del 15% de las personas que migran están huyendo del país a consecuencia de la violencia y la inseguridad en la que viven en sus comunidades. Más de 160,000 personas se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares en el 2018, el 95% debido a la inseguridad y la violencia que impera en sus territorios. Las mujeres huyen de la violencia de género e incluso de la violencia intrafamiliar. Las personas LGBTI no solo deben afrontar el acoso de las pandillas, sino también el de las autoridades policiales. Aquí hay varios elementos importantes. Primero, usted nos dice, Danilo, que en este estudio destaca que la razón principal por la que las personas migran es la situación económica, pero también el tema de la inseguridad tiene un papel importante. Y los sectores que son vulnerables, como las mujeres, la comunidad LGTBI y la juventud. Discapacitados. Bueno, yo quiero poner en orden de importancia y darle su relevancia al tema económico, porque en materia de protección al consumidor, yo creo que hay que recordar que cuando se firmaron los acuerdos de paz en este país, uno de los temas que estuvo presente en la firma de los acuerdos de paz era el tema de protección al consumidor. Eso es producto de los acuerdos de paz. ¿Y por qué estuvo presente en la firma de los acuerdos de paz? Porque el país venía desgastado por las medidas de carácter económico neoliberal que en ese tiempo se estaban moviendo, que en la década de los 80, finales de los 80, que eran los ajustes estructurales, del paquete estructural que se hacía en la economía. Eso estaba afectando el bolsillo de la población salvadoreña. Yo creo que ha pasado mucho tiempo y esa razón todavía sigue imperando en las condiciones de causas de carácter estructural en El Salvador. Entonces, en ese sentido, en esa perspectiva, cuando nosotros iniciamos este estudio, partimos de la hipótesis de que estaba un planteamiento de carácter económico, pero nos encontramos con que la realidad, lo que nos está demostrando, es que en efecto las causas económicas son las que están provocando que la gente se vaya de este país. En un estudio que realizó el Banco Central de Reserva en el año 2017, de todas las opiniones, porque fue estudio de opinión, 73.8% de la población estaba diciendo que se iba por búsqueda de oportunidades de trabajo. Un 42.8% decía que era por mejores condiciones de vida, un 22.3% por envío de remesa y apenas un 16.3% por el tema de inseguridad y por el pago de deudas y otros 3.2%.
Entonces, la mayoría de estos porcentajes lo que nos están reflejando, vuelvo y repito, es el tema de carácter económico. No quiere decir de que el tema de inseguridad no sea importante, pero donde yo sí creo que hay que ponerle muchísima atención es al tema de las causas estructurales que están generando pobreza. En una de las citas que usted pone en el estudio, inclusive gente decidió migrar o decide migrar precisamente por el tema salarial. Yo este fin de semana pasado me encontré a una persona en el súper y la persona en el súper me dice, mira Danilo, yo estoy pensando irme del país porque apenas estoy ganando $400 en este país y quiero irme a los Estados Unidos. Además es una persona que trabaja en el sector público y creo que tenía inseguridad de que tal vez la despidieran a inicios de este año. Entonces, pero esta realidad de esta persona que me encontré en el súper, creo que está presente y creo que hay que ponerle muchísima atención, además por el tema de la precarización, del tema laboral, el tema de los salarios. El tema de los salarios son muy bajos en este país. Estamos hablando que en promedio nacional son $326 a nivel nacional. Ese es el salario promedio que se establece en el ámbito nacional y ciertamente que yo creo que la gente tiene razón, creo que el consumidor, la población en términos generales, tiene razón de estar diciendo busquemos mejores condiciones de vida. Danilo, pero sobre este panorama que me dibuja en cuanto a la migración, entonces las soluciones pasan por el diseño, digamos, de políticas económicas más inclusivas. Aquí tenemos que entrar a un tema, eso es, de políticas públicas fuertes, sobre todo de políticas sociales, de políticas económicas. A mí me inquieta una noticia que apareció a inicios de esta semana en uno de los diarios de circulación nacional, donde dice que 34.386 salvadoreños fueron deportados hasta noviembre. Es decir, un 39% más que el 2018. Entonces, en condiciones salariales, como están los salarios actualmente, más las medidas de carácter migratorio de país seguro que se han firmado con los países del Triángulo Norte, incluyendo México, incluyendo México. Entonces, ciertamente lo que estamos viendo es una gran cantidad de personas deportadas hacia el país. Este número va a crecer más y entonces aquí uno se dice, bueno, ¿y entonces qué le estamos ofreciendo a la población salvadoreña? Sí. Yo creo que estos son de los grandes retos que tiene este gobierno y yo diría que la sociedad en su conjunto. Danilo, me voy a quedar hasta acá porque tengo que hacer pausa, pero vamos a regresar con ese punto que está exponiendo. Hacemos un corte, regresamos enseguida. De la mañana con 34 minutos. Regresamos en República conversando con Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor. Les invito a que nos sintonice en las redes sociales. Nos puede enviar sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre el tema que estamos conversando esta mañana, protección de los consumidores. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp 7318-7627, también estamos en Facebook como República TV 33 y nos puede encontrar en la página web, está en pantalla www.canal33.tv. A ver, Danilo, sobre este estudio que ustedes han realizado en la parte de migración, este estudio en conjunto con Oxfam, ustedes pues primero hacen un diagnóstico sobre la situación de los migrantes, es decir, el perfil, cuáles son las principales causas, ya lo decía usted, búsqueda de trabajo, mejores condiciones de vida, envío de remesas. Hay otros aspectos importantes como por ejemplo la escolaridad de los migrantes, sí. 9.2 grados en total. Sí. Y si lo vemos en el lado de las mujeres, 9.6 grados y los hombres 8.8. Entiendo que han hecho una serie de recomendaciones a la Asamblea Legislativa para poder establecer un plan un tanto más integral. ¿Qué tipo de recomendaciones son esas puntualmente? Bueno, sí, yo
Yo creo que, como decía, en este marco, en este contexto de carácter de protección a la persona consumidora, lo que nos estamos enfrentando es a que la población, pues, una cosa es, como dije, hablar de desarrollo económico y otro es de desarrollo social. Y estamos viendo que nuestros consumidores, que nuestra ciudadanía, nuestra población se está yendo por razones, como digo, de carácter económico. Entonces, mientras no se ataquen, mientras no se toquen las razones de carácter estructural que provocan el tema de migración, entonces vamos a estar viendo consecuencias graves, gravísimas. Como digo, a mí me sorprende el estar hablando de que más de 34.000 personas hayan sido deportadas, 39% más que con respecto al año 2018, al menos a noviembre. Esta cifra podría ir en aumento este año, por Estas supuesto. cifras van a ir en aumento por la medida. Entonces, ¿qué significa atacar? ¿Qué significa responder a esto? Si uno lo ve desde la perspectiva nacional, a mí me parece que tenemos que, en primer lugar, que mejorar las condiciones del salario mínimo. Aunque se esté hablando que aquí en el país, a partir de un informe que ha sacado FUSADES, de que el crecimiento económico va a ser menos, pero que se va a mantener, digamos, de manera constante. Nosotros siempre hemos dicho y hemos señalado que crecimiento económico en El Salvador ha habido. Lo que no ha habido en este país es precisamente cómo se atienden las necesidades de la población. Es decir, ahora bien, ha crecido leve. Sí, ha habido, estamos hablando de un crecimiento aproximadamente 2.3% de lo que se está proyectando a nivel de la cifra del Banco Mundial, pero usted puede notar precisamente en el país que sí hay sectores económicos de este país que tienen grandes beneficios, pero que la mayoría de la población o de trabajadores y de trabajadoras pues no están viendo mejorías en sus condiciones salariales, en sus condiciones laborales. Mientras eso no se resuelva, pues eso está provocando, como decíamos, y lo hemos señalado en el estudio, está provocando fenómenos de carácter migratorio, tal como lo mencionó ahí en la cita. Luego, desde las recomendaciones que nosotros hacemos en la Asamblea Legislativa, en el diálogo que estuvimos con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, ahí establecimos y planteamos precisamente que se establezca un diálogo con la sociedad civil, con actores que están metidos en este tipo de temas. La Asamblea Legislativa recomendó establecer un diálogo también con el Ejecutivo. Yo ahí haría un llamado al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa que facilite ese diálogo entre la Comisión de Relaciones Exteriores y el Ejecutivo para ver de qué manera se le puede encontrar una salida a esto. Esto no solo es una responsabilidad del gobierno, ojo, pero sin duda alguna el Ejecutivo tiene un gran peso sobre sus hombros para poder sacar adelante esta agenda que tiene que ver con aspectos de política social y con aspectos de políticas económicas. Ahora bien, en la medida que no se tenga en detalle o no se conozca con amplitud los acuerdos que ha firmado El Salvador con Estados Unidos en materia migratoria, ¿no cree usted que sería más difícil encontrar una solución a este problema? Claro, eso es parte, falta información, es adecuado de que a través de este diálogo con actores sociales, con tomadores de decisión, con hacedores de leyes o de reglamentos, se puedan precisamente establecer este nivel de conocimiento para poder actuar. Y desde la Asamblea Legislativa vimos a bien y vimos importante, de hecho Oxfam lo planteó, cómo se podía establecer un intercambio con congresistas de los Estados Unidos y también con representantes de nuestros diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Nos parece eso fundamental y por último nos parece también fundamental el tema de que veamos de qué manera le entramos a la agenda de carácter económico, porque si bien es cierto, han habido acuerdos que tienen que ver como medida para frenar la migración,
Sin embargo, tiene que haber acuerdos de carácter económico. Tengamos presente que cuando se firmó el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y El Salvador, habían tres pilares: un pilar de carácter económico, un pilar de carácter político y un pilar de carácter social. Yo creo que está haciendo falta una pata a este tema de carácter migratorio. Y esta pata que está haciendo falta tiene que ver precisamente con el tema social y económico. Y ahí es donde tenemos que ver de qué manera se le da respuesta a las necesidades de nuestra población. Nuestros migrantes no están migrando, o nuestra población no está migrando porque quiere irse. Nadie quiere irse por dejar a su familia. De hecho, vemos las escenas de carácter doloroso, como la imagen que se nos quedó grabada, la del año pasado, que creo que es la imagen más fuerte que podemos ver, del padre que muere, ¿no? La más emblemática, claro, del padre que muere con su niña ahogada en el río. Entonces, nadie está yéndose, como digo, por razones de turismo. La gente está saliendo por razones de carácter económico. Y el tema indiscutiblemente que nos parece desde el Ejecutivo es el establecimiento de una agenda de carácter de nación que pueda dar respuesta a estos puntos. Y dar respuesta a estos puntos, como digo, pasa por abordar aspectos de políticas públicas, aspectos de política social y económica que den salida y den respuesta a las necesidades que están demandando la población consumidora, la población en términos generales. Danilo, tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que nos detuviéramos un poco en otro estudio que ustedes han realizado que tiene que ver con el costo de la vida y el salario mínimo, que también está vinculado con el tema de la migración. Les invito de nuevo a que nos sigan en las redes sociales, nos envíen sus preguntas, comentarios sobre el tema que abordamos esta mañana. Estamos en Twitter como República 33 TV, WhatsApp 7318-7627. Nos encuentra en Facebook como República TV 33 y también en la página web www.canal33.tv. Volvemos. Estamos ya en el último bloque de este espacio de entrevista conversando con Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor. Danilo, ustedes también han realizado otro estudio que tiene que ver con el costo de la vida y está relacionado al salario mínimo, aunque hace 3 años se aprobó un incremento al salario mínimo. La canasta básica empleada no se alcanza a cubrir con este incremento y la canasta básica apenas pues se cubre. ¿Qué nos dice este estudio? ¿Qué destacan ustedes y qué proponen también? Bueno, yo diría que el estudio lo que nos muestra es que somos El Salvador, es el país que tiene la canasta básica alimentaria con menos productos que los demás países de la región centroamericana. Nosotros los tenemos 22, Nicaragua tiene 23 y Costa Rica tiene 52 productos alimentarios. ¿Qué incluye Costa Rica, por ejemplo, aquellos productos que pueda destacar más sobre? Bueno, el pescado, incluye el pescado, una variedad de alimentos, incluye más verduras, legumbres, cosa que El Salvador no lo incluye. Sobre esto en particular, ahí está la canasta básica. Sí, ahí tenemos en pantalla. Casual, esa es la de El Salvador, ¿sí? La urbana, pan francés, tortilla, arroz, las carnes, res, cerdo, aves, y no incluye el pescado. Las grasas, que aceite, margarina y vegetal, que deberían de sacar la margarina porque es fatal. Huevos, leche fluida, frutas, sí. Como que aquí solo consumiéramos naranja, plátano y guineo, frijoles, y las azúcar, verduras, que se consume mucho también. El azúcar y paremos de contar. La variación, Danilo, que ha tenido la canasta básica alimentaria urbana en los últimos 10 años, entiendo que ronda los $30. ¿Cómo ve usted este comportamiento? La canasta básica alimentaria, la urbana, aproximadamente anda rondando los $200. Ahí está, casualmente. Pero me refería al incremento que ha
tenido en estos últimos 10 años, que ronda los 29, 30 dólares. Sí, 29, 30 dólares no ha sido un incremento sustancial en materia alimentaria. Pero el problema es, y aquí sí me quiero detener, el punto es que la gente no solo come eso, ¿ves? La gente come quesillo, la gente consume otros productos de carácter lácteos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que hay cosas que no están siendo incluidas en este tipo de canasta básica alimentaria. ¿Y por qué no se incluyeron en El Salvador más productos de la canasta básica alimentaria? ¿Por qué el gobierno anterior, y ojalá que este gobierno lo pueda incluir, no lo incluye? Porque con la canasta básica alimentaria se mide lo que se llama la línea de pobreza. Es una metodología establecida por la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde agarran el salario mínimo y lo comparan, el poder adquisitivo que usted tiene con el salario mínimo para comprar esa canasta básica de 22 productos alimentarios. Si usted le pone un producto alimentario más, como el pescado, el costo se va a incrementar y por tanto la línea de pobreza aumenta. Yo creo que en esa razón de ser de carácter económico, la canasta básica alimentaria no está pensada en función de carácter nutricional para decir, miren, establezcamos en realidad una gran preocupación, una gran inquietud para ver de qué manera mejoramos las condiciones alimentarias de nuestra población salvadoreña. Al contrario, es una canasta básica alimentaria cargada de carbohidratos y pocos productos alimenticios adecuados. Entonces, ¿cómo se relaciona esto, la canasta básica ampliada que ronda los 404.74, de acuerdo con lo que ustedes tienen en el informe, con datos de la Digestic de 2019, con el aumento del salario mínimo, que actualmente ronda los 300 dólares? Bueno, aquí está, si usted compara los 300 dólares del incremento del salario mínimo con los 200 que cuesta los 22 productos de la canasta básica alimentaria, entonces uno dice, mire, qué bueno. Sí, ahí tenemos en pantalla las brechas entre los mínimos y el costo de la vida. Es correcto. Y si usted compara el tema de la canasta rural, entonces son 250 dólares frente a 150 dólares que anda rondando, 145 dólares que anda rondando más o menos la canasta rural. Es más grande la brecha en el tema rural. Pero nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor hemos dicho y hemos sostenido que de nada nos sirve es llamarnos a engaño el estar comparando el salario con la canasta básica alimentaria. ¿Por qué? Porque la población que gana 300 dólares o el salario mínimo tiene que movilizarse en bus. Se le hace un descuento a esos 300 dólares. Tiene que pagar los servicios esenciales, agua, electricidad, telecomunicaciones, porque ahora hay que decir, la telecomunicación es esencial en este mundo. Entonces, cuando sumamos todos esos costos, nos damos cuenta de que una realidad es esta, por ejemplo. Nos damos cuenta que de los 300 dólares que está en el sector del salario mínimo con respecto a los gastos que he mencionado, estamos hablando de 319 dólares. Ya ahí hay un déficit de 19 dólares aproximadamente de lo que se estaría moviendo de la diferencia. Y es más dramático, ustedes el costo de la vida? Tal vez me ayuda con esta. Sí. Y es más dramático en el caso de la rural. En el caso de la rural estamos hablando de los 200 dólares frente a los 252 dólares con 54 centavos de los gastos que estoy mencionando. ¿El cálculo del costo en el nuevo cálculo que hemos establecido, porque muchos economistas, gente amiga cercana al CDC, nos decían, bueno, ¿y por qué ustedes no calculan el tema del alquiler de la vivienda? ¿Por qué ustedes no calculan en ese costo de vida productos que son esenciales? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el gasto que tiene que hacer con las toallas sanitarias. Entonces empezaron a salir algunos productos también de carácter esencial y lo que nos vamos dando cuenta es que el costo de vida está arriba de los 700 dólares. Pero eso no va acorde con el salario que tiene el país. Esa es la realidad. Estamos hablando de 700 dólares y que no es acorde con los salarios de este país. ¿Por qué la gente decide emigrar de este país?
precisamente por estas realidades que estamos señalando y que estamos mencionando. Entonces, nosotros esperaríamos que este año, en el marco del Consejo Nacional del Salario Mínimo, vamos a pedir la cita, lo hemos estado anunciando, vamos a presentar ahí el estudio y esperamos que desde ese marco se incremente el salario, se haga un incremento al salario mínimo. Yo creo que el Ejecutivo debe y debería de jugar un papel fundamental con el sector de carácter empresarial para mejorar estas condiciones de vida. Además, a mí me parece que para mejorar las condiciones de vida, aquí tenemos que tocar otros elementos y otros puntos que son fundamentales para la sociedad salvadoreña, sobre todo la de escasos recursos, con este tipo de salarios que son deprimidos y deprimentes. Ahora bien, está difícil de que, de acuerdo al sistema que tiene el país, con el nivel bajo de salarios que tenemos, se pueda elevar el incremento al salario mínimo, que dicho sea de paso va para una parte pequeña de la población, hay que decirlo, digamos, no va acorde con las condiciones económicas, porque somos un país que crece poco. Nosotros en el estudio hemos planteado, hicimos varios tipos de análisis de carácter económico y hemos observado de que en efecto hay condiciones económicas para un incremento sustancial y adecuado al tema del salario mínimo. ¿Incremento de cuánto, Danilo, más o menos? Bueno, estamos hablando de $700. Yo he escuchado que los sindicatos están planteando llegar a un incremento arriba de $50. Es bajo. Todavía es bajo, pero eso ya lo ha venido planteando, yo ya lo escuché de parte de algunos sectores de carácter sindical. Esperemos que haya una adecuada negociación, como digo, para mejorar esto. Y lo último que yo quiero señalar, Wendy, es el tema en materia de costo de vida, que si queremos mejorar las condiciones de vida, hay que revisar el tema tributario de este país. No es posible que la tributación que se está realizando en El Salvador siga afectando, siga agravando, siga drenando más recursos al salario de lo que aporta la clase trabajadora en materia de finanzas públicas, en materia de carácter tributario. Y creo que hay temas que hay que revisar bien con respecto a la canasta básica, con el tema del IVA, por ejemplo. Hay productos de carácter esencial que sí se está estableciendo el IVA y que hay que revisarlo. Dicho en otros términos, nosotros tenemos la expectativa, tenemos el deseo de poder contribuir con nuestros informes, con nuestros análisis en materia de generar este tipo de debate, este tipo de discusión, pero también de propuesta. Y ojalá que desde el nuevo gobierno se tomen elementos que yo creo que la gente lo está demandando, porque aquí no hay que negarlo. Es decir, si la gente se está yendo del país, como dije, no es por razones de carácter turístico. La gente se está yendo del país por razones de buscar unas mejores condiciones de vida que no la están encontrando en este país. Perfecto, Danilo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Wendy, muy agradecido y de nuevo feliz año nuevo a todas las amigas y los amigos que nos han sintonizado a través de este importante medio de comunicación y de este programa que usted conduce. Muchas gracias. Con esto finalizamos, será hasta el lunes. Fuerte abrazo, buenos días.